El futurismo italiano surge de una situación política en la que Roma es declarada capital de la Italia del Resurgimiento. Los pocos artistas auténticos y personajes académicos del siglo XIX se vieron aislados o reducidos al silencio. Paralelamente, comenzó a formarse el movimiento llamado verismo social, que denunciaba los problemas angustiosos del pueblo y que se prolongó desde los últimos 20 años del siglo XIX hasta los primeros del siglo XX. Este movimiento dio lugar a una forma más elevada de justicia social con la formación de las primeras asociaciones socialistas de obreros y campesinos. Muchos fueron los artistas que se sintieron fascinados por las nuevas ideas y las tradujeron en sus cuadros. Este verismo social fue una de las vías que se abría ante el arte italiano de la Academia, que muchos artistas acogieron para salir de la absoluta aridez creativa de la época. Sus obras estaban inspiradas sobre todo en la denuncia y en una mejor comprensión histórica del movimiento surgido de proletarios y campesinos. Estos conceptos disminuían la profundidad de las obras, ya que muchos de estos trabajos se quedaron en bocetos y el ámbito de desarrollo muy restringido en cuanto a ideas y por tanto tampoco se libraban del provincianismo. Todos los temas se entremezclaban e inducían a una reacción contra el arte oficial, favoreciendo así la superficialidad en multitud de ocasiones. El futurismo, por tanto, nace en este clima de confusión, en contraposición tanto al arte oficial como al verismo social. En definitiva, nace como aspiración a la modernidad. El futurismo artístico surgió en Milán y se difundió con rapidez por algunos países de Europa. En París se establecerá el otro núcleo de creación futurista. La primera vez que se encuentra el término futurismo aplicado al arte fue en Le Figaro, 20 de febrero de 1909, que incluía un manifiesto del poeta Filippo Tommaso Marinetti. En este se proclamaba el rechazo al pasado, a la tradición, la demolición de los museos, las bibliotecas, combatir el feminismo y a la defensa de un nuevo orden moderno dominado por la máquina, la velocidad y la ciudad. Anticipándose a Dada, el futurismo realiza veladas que provocan manifestaciones escandalosas y bofetadas al gusto del público. En algunos de estos jóvenes, la inquietud, la insatisfacción ante la pereza de la cultura oficial y el ansia de una distinta cultura de los burgueses eran la auténtica realidad. Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer a la revuelta. Cantaremos las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas. Las estaciones glotonas, devoradoras de serpientes humeantes, las fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos. A estas propuestas o apelaciones no pudieron dejar de sensibilizarse los artistas orientados en un sentido anarquista o socialista como Boccioni o Carrà, que ya habían cambiado su arte a los temas humanitarios del trabajo. Boccioni intentó relacionar la síntesis de sus ideas políticas con la nueva poética futurista en 1911 con su obra llamada Ciudad que asciende. Claramente el tema sigue siendo el arte social, obreros, carreteros, albañiles y un largo etcétera. Y Carrà, en el mismo tiempo, llevó a cabo la síntesis de sus ideas políticas con el entierro del anarquista Gallí. El futurismo es la primera corriente vanguardista que cree que el arte debe intervenir de una forma directa en la construcción de una nueva sociedad y apoya todas aquellas manifestaciones, tanto sociales, tecnológicas y psicológicas, que la defienden. En 1910 se puede hablar ya de un grupo, liderado por Marinetti, en el que trabajan artistas como Russolo, Carrà, Boccioni, Balla o Siverini. Es en 1911 cuando se entra en contacto directo con el cubismo, al que acusarán de ser demasiado estático. Intentaron una fusión entre los dos ismos, y ese cubo-futurismo se extenderá por Europa, pero será a principios de 1913 cuando el futurismo alcanzará su esplendor, creando su propia revista La Cerva. El futurismo defenderá lo moderno, cederá ante el belicismo y ante el fascismo de Mussolini, confundiendo la exigencia de un nuevo arte con el culto al maquinismo y a la movilización de masas que propiciarían la guerra y la aparición de las camisas negras. La Primera Guerra Mundial es recibida con entusiasmo por los futuristas que confiaban en que una destrucción total permitía hacer tabla rasa y reconstruir desde cero la nueva cultura occidental. Muchos de ellos se alistaron de forma voluntaria, pero la guerra supondría el final del grupo. Marinetti partió a la guerra con Boccioni, que muere junto a Sant'Elia. Russolo queda inválido durante años.
Los artículos y las cartas escritas por los futuristas dan la impresión de que vivían la guerra dentro de un halo de euforia. Solo Boccioni, pasado el momento de excitación, entre julio y agosto de 1916, escribe una carta de la que se desprende que su apasionamiento belicista ha terminado. De esta existencia saldré con un desprecio por todo lo que no sea arte. Solo existe el arte. Carrà, siguiendo los consejos de De Chirico, había abandonado el futurismo por la pintura metafísica. Se pasó del dinamismo plástico a la inmovilidad y rigidez esquemática. Ya no se habla más del futuro ni de la velocidad, sino del carácter antiguo y de la tradición, y se intenta encontrar de nuevo los valores figurativos nacionales italianos de Giotto. Hacia 1920, cuando el futurismo era ya un fenómeno del pasado y aparecían en Europa nuevos movimientos vanguardistas, Marinetti comenzó a mostrar simpatías por el fascismo. Con el estallido de la guerra, la aventura del futurismo había terminado. Marinetti siguió escribiendo pasquines y poemas que terminaron siendo grotescos. Marinetti arrastraba un tropel de jóvenes recogidos en las provincias y proclamaba el descubrimiento de nuevos genios nacionales, pero nadie le tomaba en serio hasta que Mussolini lo jubiló nombrándole académico de Italia. Como resumen podemos decir que el futurismo fue un movimiento polémico de batalla cultural. Fue el movimiento provocado por una situación histórica y política, un cúmulo de ideas y distintos, dentro del cual como máxima figuraba la necesidad de ser modernos, de tomar la verdad de una vida alterada por el tiempo de la técnica y la necesidad de encontrar una especificación adecuada al momento de la revolución industrial. El grave error del futurismo fue no reflexionar sobre el lugar del hombre en el encaje de esta era mecánica.